Bueno, muchas personas llegan a fin de mes contando los días para que paguen el sueldo, incluso ocupando muchas veces líneas de crédito o se recurre a préstamos. El mal orden en los gastos a veces puede acarrear serios problemas de endeudamiento que en algunos casos se salen de control. Queremos conversar de este tema y está en CNN Jorge Gándara, él es el gerente general de Origina. Gracias por venir al estudio, Jorge. ¿Cómo le va? Gracias, Verónica. Vamos a partir de la base que siempre son más las necesidades, los gastos, que probablemente el sueldo que el promedio de las personas recibe. Partamos por algo también muy general. ¿Qué significa tener una buena educación financiera? ¿Qué significa ser responsable económicamente en términos de el sueldo y los gastos que uno tiene mensual? Bueno, la verdad es que tener una buena educación financiera probablemente es algo que tiene que ver con la realidad de cada hogar. Eso es lo primero. En términos de entender cuál es el presupuesto con que cuento, digamos, todos los meses, cuál es el ingreso, ¿cierto?, por un lado, que compone el ingreso familiar y cuáles son los gastos que tengo que abordar. Y ahí básicamente hay dos tipos de gastos que son importantes de entender. Uno que son los gastos básicos. En los gastos básicos está educación, vivienda, alimentación, transporte y comunicaciones, que son los gastos que toda familia todos los meses tiene que inevitablemente afrontar. ¿Qué son los fijos en el fondo? ¿Qué son los gastos, podríamos decir, fijos? Okay. Y después están los gastos suntuarios, ¿cierto? Que son gastos que podría racionalizar, no digo eliminar, pero podría repensar. Okay. La compra de cigarros, el salir a comer, ¿cierto?, afuera, algunos ítems que, insisto, no es la idea sacrificar, pero por lo menos, a lo mejor racionalizar en aquellos algún periodo. Aquellos que no son indispensables. Ahora, cuando uno recibe el sueldo a fin de mes, lo primero es priorizar el pago de cuentas, el pago de deudas, en el fondo cómo poder hacer un buen mapa de tal manera de que pueda rendir ese dinero mucho poco regular que llega a fin de mes. Lo primero que yo diría es que en realidad cuando uno recibe a fin de mes, ¿cierto?, el sueldo, no necesariamente toda la gente recibe a fin de mes el sueldo, pero muchos piden anticipo de sueldo. Perfecto. Entonces, yo diría que una buena regla sería intentar evitar los anticipos de aquí en adelante, de manera que cuando llegue fin de mes reciba todo mi sueldo y no reciba una parte de mi sueldo. Okay. Y luego, ¿cierto?, evidentemente la jerarquía de cómo enfrentamos la canasta de gastos es bien importante. Y lo primero es que la jerarquía más importante son los gastos básicos, los que conversábamos recién. Los fijos. ¿Cierto? Alimentarnos, ¿cierto?, educar a nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con los traslados y transporte. Por lo tanto, hay que darle una primera, ¿cierto?, jerarquía, una prioridad a ese tipo de gastos. Las deudas, evidentemente, son, ¿cierto?, un pie muy estrecho para muchos en términos de, ¿cierto?, lo que significa estar lidiando todos los meses con aquellas deudas, pero entendamos que lo primero es administrar los gastos básicos del hogar. Yeah. Y de ahí las deudas. Y las deudas, ¿cierto?, la verdad es que hay que jerarquizarlas también en términos de, ¿cierto?, su importancia, probablemente en términos del tamaño de las deudas, en términos del estado, si se encuentran al día, si se encuentran en mora. Pero el mensaje de fondo del tema de las deudas es que hay que intentar mantener un nivel de deudas que sea acorde con el presupuesto que tengo. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, Jorge, recomiendan ustedes en Origina del sueldo debiera uno destinar al pago de deudas? Uno no debiera endeudarse por sobre qué porcentaje del sueldo que recibe. Hay dos preguntas importantes. Una, que uno no debiera destinar, si estamos hablando, hay que diferenciar las deudas. Si estamos hablando de deudas de consumo, ¿ya? ¿Cierto? Tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos de consumo en cuotas. Okay. En general no debiéramos destinar más de un 15 a un 20% del ingreso líquido a cancelar ese tipo de deudas. ¿Ya? Y también hay otra relación que es bien importante, y es que si sumo todas las deudas de consumo, ¿ya?, las sumo en términos del stock, cuánto debo en cada una de esas deudas, esa suma no debería representar ojalá más de 6 veces mi renta bruta o mi ingreso bruto familiar mensual. Es decir, si una familia tiene un ingreso bruto de 500.000 pesos, ojalá no tuviera deudas de consumo, sumando todas esas deudas de más de 3 millones de pesos en este caso. Okay. Nos parece eso un ratio razonable. Cuando se ha tenido que recurrir a muchos préstamos en distintas partes, casas comerciales, el supermercado, en fin, créditos de consumo, y hay muchos créditos dando vuelta en distintas entidades, conviene
pedir un crédito de consumo, pagar eso y unificar todo en una deuda, ¿qué conviene hacer más allá del monto del que uno dispone mensualmente? Claro. En primer lugar, es importante saber que en promedio en Chile el número de acreedores de un deudor normal son sobre 5 por lo general. O sea, cuando un deudor enfrenta problemas no lo enfrenta solo con un acreedor, lo enfrenta con muchos acreedores. Por lo tanto, la idea de poder consolidar todas las deudas tiene en primer lugar un mérito que es mañana poder negociar con un acreedor y no negociar con 6. En segundo lugar, ordenarse por la vía de bajar, ¿cierto?, la carga financiera mensual. La carga financiera mensual significa cuánto de mi presupuesto destino todos los meses a pagar una serie de deudas. Okay. Entonces, la forma de poder hacerlo, una es por la vía de consolidar, digamos, todos mis créditos en un solo lugar. Yeah. Eso tiene sentido en la medida que esa liberación de carga, eso menos que pago, correcto, lo mantenga en el tiempo. Perfecto. Y no lo destine a usarlo como fuente de nuevo endeudamiento, que es lo que nosotros vemos regularmente que hacen algunas familias que entienden que la deuda es como una línea de crédito, entonces cuando la desahogan, la vuelven a ocupar con mucha facilidad, y ese es el gran error, ¿cierto?, de los procesos de consolidación de deuda. Hay que consolidar, hay que generar una liberación de carga, disminuir esa carga, pero mantenerla en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge, y a la vuelta vamos a seguir conociendo algunas recomendaciones y sugerencias para intentar sacarle mejor provecho a nuestro sueldo. La pausa y ya estamos de vuelta.